médicos en el primer nivel de atención son indispensables porque nos ponen estrategias para poderlos sobrellevar. Sin los indicadores estaríamos perdidos, sin rumbo y sin metas que alcanzar. Por supuesto que existen N cantidad de indicadores. Muchas veces cuando estamos en el proceso de aislamiento, la importancia de que nos roten las coberturas del departamento clínico es de suma importancia debido a que un eslabón del área de medicina familiar son, recordemos, educación, administración, asistencial y por supuesto el área de investigación. Un pilar que quizás en el área de formación no nos capacita es la parte administrativa. Y cuando llegamos a un puesto directivo, nadie nos dice cómo hacer un oficio, cómo hacer un memo, cuál es la diferencia entre este y otro. Y es por ello que invitamos a una autora ahorita van a leer su currículum, una vasta trayectoria en el área de administración y sin lugar a dudas nos brindará parte de su experiencia. Es médica especialista en medicina familiar, graduada de la Unidad de Medicina Familiar número 2 de Puebla. Médica familiar ante consultorio en Ixtuyucan, Estado de México y Calculalco. Directora de la UMF 37, jefa del Departamento de Medicina Familiar número 8 de Tlaxcala, coordinadora auxiliar de acción médica de primer nivel de atención en IMSS Tlaxcala, coordinadora de gestión médica, coordinadora del programa IMSS Bienestar en Tlaxcala, directora de atención especializada para la transmisión de los servicios de salud en Tlaxcala y es actualmente supervisora de medicina familiar en IMSS Tlaxcala. Démosle la más cordial bienvenida a la doctora Lisette Romero Gaitán con el tema Indicadores médicos en medicina familiar. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a empezar con la presentación. Indicadores en medicina familiar. Indicadores médicos. Bueno, empezamos con la definición. ¿Qué es un indicador? Es una medición verificable de un cambio o de un resultado. Ya les comentaba antes. Sin un indicador no podemos saber el avance de una meta o si estamos logrando el objetivo que se nos ha comunicado. Es una medida para demostrar avances de las metas establecidas. Facilita estudiar en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Es el respaldo numérico de un enfoque proactivo para la gestión del desempeño. Entonces, simplemente es algo que nos va a indicar. Un indicador es algo que nos va a indicar en dónde estamos y qué es lo que debemos hacer para llegar a donde queremos ir. No sé de cuántos trabajan en el IMSS, la mayoría, ¿verdad? Pues finalmente somos los únicos que formamos más médicos familiares en lo que es la gestión de información. Para el IMSS, Iván viene de otra institución. Muy bien. Seguramente también tienen indicadores que están construidos de acuerdo a su ámbito o a las circunstancias de la institución, ¿no? Pero generalmente la base teórica es la misma. En nuestro manual de indicadores médicos, que actualmente está autorizado hasta el 2022, tiene esta definición que es una medida resumen que captura información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. Es decir, con estas medidas nos evalúan para saber si estamos logrando los objetivos, ya sea metas en salud o metas de salud poblacional, pues estamos logrando los objetivos igual con el recurso que se le está intentando a cada uno de los proyectos en cada uno de los estados. Bueno, ¿qué tipos de indicadores tenemos? En ese mismo manual vienen estas definiciones en donde tenemos indicadores de gestión, indicadores estratégicos. ¿Y cuáles son estos? Los de gestión
miden productos, actividades y la movilización de insumos. Son de corto plazo y programados. Miden objetivos que surgen de la administración cotidiana. Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, miden en la forma en que los bienes y los servicios públicos son generados y entregados. Estos generalmente se encuentran, son los que miden, por ejemplo, algo que va a ser a corto plazo, infecciones agudas o, por ejemplo, las embarazadas. Hay un indicador que se llama la proporción de infección genitourinaria, en el entendido de que, bueno, esto es un padecimiento agudo, es de corta duración, dándole un tratamiento efectivo, pues está permitido. Este tipo de indicadores van a medir ese tipo de impacto, que son indicadores de gestión. Los indicadores estratégicos miden el impacto, resultados y productos y están planeados con una visión a largo plazo y para solucionar problemas complejos. Impactan de manera directa en la población o área de enfoque, contribuye a corregir o fortalecer estrategias, mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas o programas presupuestarios. Estos son muy interesantes porque a través del tiempo nos vamos dando cuenta de cómo vamos avanzando. Por ejemplo, las coberturas de detecciones oportunas de enfermedades. Muy bien sabemos que en el instituto tenemos bien implementado, igual que en otras instituciones, los programas de identificación oportuna de enfermedades, de diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Estas metas están asignadas por una medida, inclusive si nosotros revisamos nuestras bases de datos en donde se concentra toda la información que metemos en sí, la información puede ser mostrada por consultorio y generalmente toda esta información está asignada a un consultorio. Bueno, nuestra población está asignada a un consultorio y viene el nombre de nosotros como médicos, porque estamos en el entendido de que esa población que está adscrita a nuestro consultorio es de nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, nosotros debemos de tener bien definido cuánta población tenemos en el consultorio, si es posible también saber de qué grupos de edades, de acuerdo a las pirámides poblacionales, y con el equipo multidisciplinario, porque finalmente la responsabilidad desde México así está asignada a la población, ¿no? Porque luego podemos pensar, no, la identificación oportuna de diabetes es de la enfermera. Pero que a la enfermera no se le mide oficialmente como tal la cobertura, se le mide al médico. Entonces, siempre debemos de trabajar de la mano con las enfermeras para lograr las coberturas de nuestra responsabilidad. Y también existen los indicadores transversales. Implica la convergencia o responsabilidad en los tres niveles de atención. Un ejemplo de este tipo de indicadores es el de la emisión de incapacidad de tiempo para el trabajo. Por ejemplo, en las instituciones en donde vivimos este documento, tiene que ver mucho también la incapacidad cuando el paciente se va a hacer un nivel. Inclusive cuando se va a hacer nivel, luego regresa con nosotros, se quedan descubiertos algunos días y nosotros tenemos que estar en esos días, ¿no? Todo eso es medible, inclusive nos estamos observados cuando damos periodos muy prolongados de incapacidad, porque es como, ¿qué está pasando? Si el paciente no se está recuperando, quiere decir que tiene que ir a un hospital. Entonces, esos son los indicadores transversales. De acuerdo a la definición del indicador, se clasifica en eficacia, eficiencia, calidad y economía. ¿Qué quiere decir que un indicador sea de eficacia? Que mide el nivel de cumplimiento del objetivo. La mayoría de nuestros indicadores son de este tipo. Nos establecen una meta y cada periodicidad de tiempo nos van midiendo si vamos alcanzando esa meta. De eficiencia, que también se han utilizado los recursos. Estos generalmente son los que se encuentran ya en el periodo patológico de la enfermedad. Por ejemplo, el mismo indicador de proporción de infección urinaria implica utilizar un recurso para tratar la infección. Entonces, es de este tipo. Los que miden la calidad evalúan atributos de los servicios respecto a normas o referencias. Esto es basado
basado en las guías de la práctica clínica, en la norma oficial mexicana, y también, por ejemplo, la proporción de infección urinaria pues puede ser de este tipo también, porque estamos evaluando si el tratamiento con médicos familiares que estamos otorgando a una embarazada con infección urinaria está en apego a la guía de la práctica clínica o una norma oficial. Y evidentemente, si no estamos otorgando ese tratamiento, pues no estamos reviviendo la infección embarazada. Entonces, de eso se trata, de evaluar la calidad de la atención. Y los de economía, que tienen la capacidad del programa de lo ejecutar para recuperar los costos erogados. Estos generalmente, en nuestra institución, se ocupan más en lo que es el área de los que cobran a las empresas la parte de práctica clínica. Entonces, tenemos que ir viendo también. Bueno, ¿qué requisitos debe de tener un indicador para que efectivamente se autorice por las autoridades y puedan implementarse para medir nuestros programas y nuestros proyectos de atención? Estos parámetros estos atributos están estudiados por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, están autorizados por estas instituciones para que nosotros podamos medir nuestro desempeño en nuestra institución. Específicamente estoy hablando de INS. En su ficha técnica del indicador debe estar descrito el objetivo de la medición. ¿Qué es lo que queremos medir con este indicador? Por ejemplo, hablemos de una cobertura, la cobertura de atención oportuna de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que queremos medir con eso? ¿Alguien quiere participar? A ver, doctor. Pues yo creo que tendría que medir lo que es los costos, el control de Sí, el objetivo de la cobertura de la detección oportuna de hipertensión arterial es saber usted en su consultorio cuántos de su población se han hecho una prueba de tamizaje para ver si son hipertensos o no. Entonces, es parte de lo que nosotros conocemos como nuestro prevenir a todos los pacientes, y ese es satisfactorio. Como todos los pacientes entran, pues el de nos tramamos cuando es uno que es, por ejemplo, el de la cobertura de detección oportuna de diabetes. Dice que la población blanco es para la población que no tenga una detección en los últimos 3 años. Entonces, para lograr ese indicador es más difícil, porque si yo le hice la detección del año pasado a mi paciente, ese paciente este año no va a tomar. Y el de la hipertensión, ahí sí entran todos, y pues es un indicador que fácilmente podemos lograr. Y eso porque para medir la detección de la glucosa sanguínea pues se requieren los recursos de las directivas de un procedimiento. Y para medir la detección arterial pues simplemente necesitamos nuestro baumanómetro. Entonces también eso tiene que ver con las funciones especificadas. Ahora, tiene que estar descrita la precisión para el cálculo por la forma. Ahorita vamos a ver un ejemplo y vamos a describir muy bien cómo es que se realiza. Tiene que haber descrita también las fuentes de información o medios de verificación. ¿Sí? O sea, no debe ser algo así como me lo inventé y ya con eso voy a medir la eficacia de la atención médica en su pueblo. Y de hecho, la base de todos estos, pues es la estadística como vimos en la ponencia anterior. Todo esto tiene una base fundamental en gestión de investigación. Debe de venir descrita la frecuencia de revisión. Hay algunos que son mensuales, que son mensuales acumulados, que son anuales, que son semestrales. Por ejemplo, los de obesidad
cómo vamos exactamente, porque la construcción es hasta que se termine el año, como si fuera una prevalencia que está en la prueba también, que mucho nos ayuda con esa la delegación a construir las prevalencias y saber por qué vamos mal, ¿no? Debe de ir descrita la unidad de medida. Si viene, por ejemplo, cuando hablamos de prevalencias, por 100.000 habitantes, por 1.000 habitantes, si hablamos de una cobertura, porcentaje, si hablamos de un índice de confirmación, pues el índice, que también puede ser un porcentaje. Debe de descrita la regla. O sea, si yo le digo al niño, no, pues tienes que lograr tu cobertura de detección oportuna de cáncer de mama, pero si no sabe cuántas mastografías tiene que hacer, por lo menos al año, ya el médico se organiza en todos los años cuántas pacientes selecciona para la prueba, pues no vamos a saber, no vamos a lograr las cifras, ¿no? Entonces, por eso es importante que se sepa la meta por médico, para que nosotros estemos conscientes del avance y del logro final. Luego, la dimensión que evalúo, que ya lo vimos que en la diapositiva anterior, y el tipo de indicador. Se acostumbra uno a que le pase la diapositiva. Bueno, este manual de indicadores técnicos ha descrito un modelo que asemeja al modelo de Berenberg de la historia natural de la enfermedad, que trae un periodo prepatogénico, patogénico y pospatogénico. Entonces, esa es la base de cómo se construyen los indicadores. El curso clínico de la enfermedad y las intervenciones relacionadas a cada etapa que pueden ser susceptibles de la enfermedad. Viene desde la promoción y protección de la salud, la detección oportuna, identificación y atención de factores de riesgo, el diagnóstico, tratamiento, control, identificación y manejo por ejemplo de complicaciones, tratamiento de las complicaciones tempranas o tardías de la rehabilitación, desenlace del impacto en la salud, que bueno, ya son los indicadores que nos hablan de mortalidad, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de atención a la mujer o de cáncer cervicuterino, pues un indicador de que se encontraría en esta fase, pues sería la mortalidad en el estado, bueno, en el índice o de lo que vamos a medir de cáncer cervicuterino. Si estamos viendo que se están muriendo más los pacientes, pues debemos de indagar por qué, debemos de verificar si el proceso de la atención médica se está dando oportunamente, si es apegado a las leyes de la práctica clínica, y bueno, tendríamos que investigar la causa, ¿no? Vamos a ver. Bueno, es la infografía que nosotros manejamos en la institución, en donde gráficamente se nos muestran los indicadores para su rápida y fácil ejecución. En el instituto lo tenemos dividido en 7 procesos a nivel general y aparte los tenemos por coordinación normativa. En este caso, el primer proceso que se encuentra es el de la atención integral de la diabetes de niños en población de electroambiente de 20 años y más. Y lo que les comentaba, viene aquí el modelo de la historia natural de la enfermedad en su curso clínico típico. Y aquí, bueno, ya viene específico para esta enfermedad, la tolerancia a la glucosa elevada y resistencia a la insulina, el desarrollo de la diabetes mellitus, el desarrollo de complicaciones microvasculares, la enfermedad microvascular y cardiovascular agregada y la enfermedad avanzada y hasta la muerte, ¿no? Esa sería como la historia natural de la diabetes mellitus. Entonces, cuando hablamos ya de todos los programas que tenemos que implementar para modificar esta historia natural, es decir, por lo menos retrasar las complicaciones o para retrasar la muerte o evitar las muertes por diabetes.
Los impactos esperados de las intervenciones en salud vienen desde la primera fase, que son la promoción de la salud. La promoción de la salud, generalmente la delegamos delante del equipo de salud disciplinario, los que, nosotros tenemos los de trabajo social, que tienen todas varias estrategias que también están alineadas a los grupos de edad en las cartillas, y ahí viene identificado el enfoque que se da a la fuera. Por ejemplo, este es a pacientes o a derechamente mayores de 20 años. Entonces, ellos son los que se encargan de dar la promoción a la salud y nos apoyan en ese aspecto. Cuando nosotros no tenemos mucho tiempo en una consulta, podemos derivarlo a ese servicio para que le den la promoción a la salud. No contamos algunos indicadores digamos, oficial, sin embargo, las instituciones sí tenemos indicadores que miden el porcentaje de nuestros pacientes que ya recibieron esas estrategias. Luego, para la detección oportuna, tenemos precisamente la cobertura de la detección de diabetes de niños en población derechohabiente de 20 años. Esto implica nuestra continua comunicación con nuestra enfermedad de prevención, porque ella es la que hace el procedimiento específicamente de la glicemia capilar y ocupa criterios para identificar pacientes con sospecha de diabetes. Entonces, cuando nosotros analizamos los procesos e identificamos posibles errores en el proceso, tenemos que verificar también cómo se está registrando la información y qué criterios se está utilizando nuestro equipo de salud para definir qué es sospechoso o no. En este caso, tiene una serie de claves que tiene que ingresar al sistema de información para que nosotros identifiquemos que es un paciente sospechoso. Y bueno, el tema con este punto específico que hemos identificado es que ellas tienen que definir sospecha para prever definir sospecha para diabetes. Si el paciente estaba en ayuno o si no estaba en ayuno. Y una serie de combinaciones entre esas variables para definir 8 para clasificar al paciente en ayuno, ¿no? Si es sospechoso de prediabetes, si estaba en ayuno o no, si es sospechoso de diabetes, si estaba en ayuno o no, y con eso ya no nos tienen que enviar a nosotros como sospechoso, nosotros nos tienen que mandar al sospechoso de diabetes. Anteriormente dentro de nuestra institución nos los mandaban con esa primera sospecha de glicemia capilar y también tienen que identificar el punto de corte, ¿no? Porque ese es otro tema. Cuando el paciente está en ayuno, el punto de corte pues es más de 115 kilómetros. Entonces ahí ya lo tienen definido, nos los manda y cuando nos lo mandan, nosotros hacemos la glucosa seria, mandamos a pedir la glucosa. ¿Y qué dicen nuestras guías? Que debemos de tener 2 días de glucosa seria para confirmar la descarga de diabetes. Y a nosotros también nos puede resultar un prediabético, ¿no? Incluso podemos descartar el caso, no todo se confirma. Y cuando la enfermera detecta una glicemia capilar de mayor de 200, en una situación de no ayuno o casual de no, pues igual ya no tiene que identificar como sospechoso. Pero a veces la confusión es cuando es una glicemia capilar casual y tiene una cifra de corte de 126 esa no es sospechosa de diabetes. Esa es sospechosa de diabetes y en teoría ella tendría que dar el seguimiento. Entonces, esas cosas son importantes que nosotros las sepamos para que pues le demos un recurso y buen seguimiento al paciente, ¿no? Y hemos identificado que efectivamente todas los pacientes que no estaban en ayuno y tenían puntos de corte entre 116 y 200 los terminamos descartando. A menos que tengan cintas borderline de 180, 190, a veces llegamos a confirmar los pacientes, pero si tienen 130 generalmente los descartamos y ya no, bueno, tenemos que seguir dando promocionales. Entonces, por eso es importante conocer los aspectos técnicos de la construcción de los indicadores. Luego viene otro indicador que también
tiene nuestra área de competencia, que es el índice de confirmación de pacientes sospechosos de diabetes mellitus en población de Oriente de 20 años y más. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué creen que el índice de confirmación? ¿Está bien? El índice de confirmación. Bueno, pues los diagnósticos que ya están establecidos de diabetes, que sí son diabetes. Sí, efectivamente. Tenemos un porcentaje de acuerdo a lo que estadísticamente se ha encontrado que debemos de confirmar cuáles son los puntos de acuerdo que se mencionan. Y dice nuestro manual de indicadores que debe ser el 15%. Desde ¿cuántos casos sospechosos puede tener usted en el consultorio de diabetes? Más o menos cuántos le dan al mes. ¿Hay números absolutos? ¿Como 2, 3, 4? ¿O le llegan a muchos como 20? ¿Como 4? ¿Y de esos 4 cuántos tendrían que confirmar? Si estamos hablando que es el 15%. Por lo menos uno, ¿no? Si están bien aplicados los criterios, ¿no? Porque si nos mandan, si tenemos 50, entonces estaban entre 126 y 300, y no estaban en el libro, pues mi índice de confirmación va a ser muy bajo, ¿no? Y es por eso que a veces no logramos aplicar. Luego vienen los indicadores que nos hablan ya del periodo patogénico, ¿no? Lo que es la tasa de incidencia. Esto estamos hablando de identificación patogénica. Ya el periodo patogénico, la tasa de incidencia de diabetes mellitus en población de 8.000 de 20 años o más. Que bueno, este también es importante porque asumimos, pensamos que todos estamos bien. Y por ejemplo, identificamos aquí en nuestras unidades que una única clínica pues ya lo representa como que la incidencia mundial. Y todavía estamos tratando de identificar si no es el mejor o el error en el registro. ¿Por qué? Porque de ahí la importancia de documentar bien la información en el sitio. Ya ven que viene un cuadrito en donde viene si es subsecuente o de primera vez la ocasión del servicio. Si nosotros le ponemos primera vez todas las veces, pues puede ser que la incidencia se suba en los sistemas de información, aunque bueno, ya los epidemiólogos están encargados de disminuir el porcentaje de ese error haciendo filtros. Pero de cualquier forma, en otras enfermedades también nosotros tenemos que registrar adecuadamente la información para que la institución sea adecuada y no estemos viendo errores de incidencia y pensando que va a ser correctos. Entonces, aquí en una unidad fuimos, estamos, pero aparentemente la información está muy limitada. Entonces, quiere decir que en esa unidad está incrementada la incidencia de diabetes mellitus y tendríamos que estar trabajando intensamente en la promoción y la prevención de diabetes. Porque si no, pues finalmente para eso estamos como médicos familiares, ¿no? Para procurar la salud de las familias y de la población que tenemos adscrita. Entonces, ahí hay una alerta en esta unidad y pues tenemos que estar intensificando esas acciones. Luego, porcentaje de pacientes con diabetes mellitus de 20 años y más en control adecuado de glicemia en ayuno, glucosa en ayuno, conjunto de corte de 70%. Bueno, aquí nos pide el manual un porcentaje de controlados del 40%. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no el 100%? Queremos que, o por lo menos el 80% de nuestra población esté controlada. Pero ¿por qué creen que nos piden el 40%? Incluye también su ámbito familiar, como los hábitos, el apego al tratamiento,
eso es lo mayor que podemos encontrar controlado en la población diabética. Y también nosotros evaluamos a PROTEC de práctica clínica, si se está haciendo el ajuste de lo que hemos tratado, si el ajuste de tratamiento es adecuado. Actualmente ya contamos con más medicamentos para poder controlar a nuestros pacientes y tenemos que estar haciendo todos los movimientos. La doctora Nelia ayer en su utilización temprana también nos comentó las dificultades del paciente cuando no quiere aceptar la insulina. Y bueno, todas estas cosas influyen y por eso es que venimos del 40%. Luego viene el porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en registro de seguimiento. ¿Por qué? Porque mucha población abandona los tratamientos. Entonces se abandona los tratamientos y el seguimiento, pues no podemos nosotros lograr un control de los pacientes. Y es por eso que tenemos a trabajo social como parte del equipo multidisciplinario para que nosotros revisemos a la asistencia médica y no ingresen en el censo de pacientes revisos. Y el jefe de servicio le tiene que dar una prioridad. Si son pacientes que tienen glicemias de más de 200, pues como que sí urge un poquito llamarlo, ¿no? Y por eso se le tiene que dar una prioridad. Luego vienen los indicadores de esta fase, que habla ya sobre la tasa de hospitalización evitables por diabetes mellitus en población de 8 de 20 años y más, y el índice de amputación de complicaciones por diabetes mellitus en pacientes de 20 años y más. Aunque estos indicadores se construyen con información proveniente de las bases de datos de los hospitales, tienen que ver mucho con nosotros. ¿Y por qué les digo? Porque se miden de acuerdo a la población adscrita. Es decir, nosotros podemos identificar de qué consultorios son los pacientes que están siendo amputados y de qué consultorios son los pacientes que se están hospitalizando. Entonces, finalmente identifican quiénes estamos dando tratamiento a esos pacientes, ¿no? Hubo un momento en el que yo estaba de jefe de tratamiento en la 8 y yo me preguntaba, deberíamos de implementar la intervención del médico familiar de nuestros pacientes que están hospitalizados, porque tenemos que ir a ver a nuestros pacientes en qué contexto se dio el descontrol de nuestros pacientes y finalmente yo llevo el control del seguimiento de ese paciente, ¿no? Yo creo que sería mejor que nos pidan la consulta para ver todo eso. Y luego, pues ya viene la tasa de incidencia de invalidez por diabetes mellitus y sus complicaciones. Aquí habla por cada 100 trabajadores asegurados según la técnica de investigación del trabajador. Y es así como se abordan los indicadores de manejo de los pacientes con este modelo de salud mental. Veamos ahora el ejemplo de la ficha técnica del indicador BM01. Este nos habla de la cobertura de detección de primera vez de diabetes mellitus en población de 20 años y más. ¿Cuál es el objetivo del indicador? Medir la proporción de derechohabientes de 20 años y más a los que se les realizó la medición del glucosa sanguínea. La precisión del método de cálculo, esta parte es muy importante, porque si no sabemos estos dos datos, pues no vamos a poder lograr o identificar si estamos logrando el tiempo, ¿no? En este caso, en el numerador tenemos el número de derechohabientes de 20 años y más con detección de diabetes mellitus de primera vez acumuladas al mes de reporte. Sobre una base o un denominador que es la población de 20 años y más adscritas a médico familiar menos las prevalencias de diabetes mellitus específicas por grupo de edad y sexo aplicadas en el sistema. Mujeres y hombres de 20 años a 44 años. Mujeres y hombres de 45 a 50 años y adultos mayores de 60 años y más. En este indicador, bueno, vamos a ver un ejemplo más ilustrativo después. ¿Cuáles son las fuentes oficiales para el cálculo del indicador? Esto es importante. Si yo no sé de dónde tomar la información para saber cómo voy, pues no voy a tener ideas si estoy logrando. Vienen el numerador y el denominador del sistema de información de atención integral a la salud. Si tú mejor conocido como sea. Ese es el primer decir.
Y apenas vi una publicación del maestro Soero Pérez, donde dice, hace referencia a que el IMSS tiene el expediente clínico electrónico, uno de los expedientes clínicos electrónicos más grandes del mundo. Entonces digo, yo quisiera hacer, somos muchos médicos familiares y todos alimentamos por lo menos 24 veces al día ese expediente con toda nuestra población. ¿Cuáles son los valores de referencia? Nos dicen que debemos de tener una cobertura anual del 30%. En este caso, varió de acuerdo al año, 2022, 2023, 2024. En el 22 fue del 30%, en el 23 fue del 32%, y en el 24 fue, perdón, en el 24 fue del 33%. La unidad de medida, porcentaje, pues eso está, y la periodicidad es mensual acumulada. ¿Qué quiere decir? Que cada mes las detecciones que yo vaya haciendo se van sumando hasta que yo al final del año logre la cobertura del 33%. Si mi meta es 33% al año, ¿cuánto tendría que ir avanzando por mes? Alguien que haga esta pregunta. 33. ¿Cuánto fue? 2 puntos. 2 puntos. Sí, es decir, tengo que ir avanzando 2.75 mensualmente para que al final del año yo logre mi cobertura del 33%. Luego, ¿cuáles son los rangos de desempeño? Aquí nos hablan de que el desempeño esperado, como les comentaba, es para el 2022 es mayor a 30%, en el 2023 mayor a 32% y en el 2024 mayor a 33%. Estamos hablando de un desempeño bajo cuando logramos menos del 23.4% en el 2022, menos del 25% en el 2023 y menos del 25.7% en el 2024. Yo creo que a todos nos ha pasado en una sesión médica con los estudios de tratamiento clínico una tabla de colores y a veces esa tabla está con rojo. Generalmente señalamos los indicadores de bajo desempeño con rojo y los que tienen un desempeño esperado con verde. Y así vamos llevando el control mensualmente, ¿no? Con la retroalimentación de nuestras sesiones médicas con los jefes para que cada quien sepa cómo van sus comentarios. Luego, este tipo de indicador es de eficacia. La dimensión del indicador es de eficacia. ¿Se acuerdan por qué es de eficacia? ¿Cuál es la característica de por qué es de eficacia? Porque mide el logro de una meta, ¿no? Eso fue lo que vimos en la definición. Por eso es de eficacia. Y es estratégico porque en teoría si nosotros identificamos oportunamente la enfermedad y la tratamos oportunamente, en consecuencia vamos a tener menos daños a la salud por este padecimiento. Por eso es estratégico. Aquí un ejemplo con la población de la unidad más grande que tenemos en la escala, que es la 8. Vean cómo pues, tuvimos que extraer la información de acuerdo a lo que puede dar en estos rubros, que es la población de 20 años a 44 años en mujeres, de 20 a 44 años en hombres, y de menos de 20 años, menos del 20% de la prevalencia, menos del 16.5% de la prevalencia y menos del 26.8% de la prevalencia. Se tiene que extraer así para precisamente, como dice la ficha técnica, disminuir la prevalencia a cada grupo de edad e identificar ya cuál es la población que en teoría no es diabética, ¿no? Porque no le vamos a hacer la prueba de detección a un paciente que es diabético. Y nos da una suma de nuestra población blanco
de 48.124 pacientes. Ahora, si quieren sacar su calculadora, ¿cuánto es la meta que yo debo de lograr de detecciones oportunas de diabetes en esa población? ¿Alguien quisiera participar? Ya dijimos que la cobertura, o sea, yo tengo en esta unidad una población blanco de 48.124 casos. Y dijimos que la meta es el 33% al final del año. ¿Cuántas detecciones deben haber en esa unidad médica para que logren su meta? Tendríamos que sacar el 33% de 48.124, que es la población blanca. Y bueno, aquí me dio 15.881, ¿es correcto? Entonces quiere decir que esta unidad, al final del año, debió hacer 15.881 detecciones de glucosa capilar en su población para que lograra la meta. Y pensando, considerando, esa unidad tiene 9 consultorios. ¿Cuántas detecciones de glucosas capilares tienen que hacer por consultorio? Exacto, 1.765, que es la que está abajo. Y luego, si lo queremos dividir todavía por mes y por semana, pues tenemos aquí que por consultorio tengo que hacer al año 1.765 detecciones de diabetes. Por mes tengo que hacer 147 y a la semana tengo que hacer 34 detecciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí, pues que sí se puede como médicos familiares hacer la detección en pacientes para disminuir la incidencia, que la prevalencia por los pacientes esté más controlada. Sí se puede, ¿no? 34 pacientes a la semana. ¿O creen que es muy complicado de resolver? Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ayudarlos a medicina preventiva? ¿Y cómo podemos? Pues tenemos que estar revisando las cartillas y tenemos que estar documentando en el expediente si ese paciente ya tiene con su atención preventiva integral, si ya tiene su chequeo prevenido completo, qué le falta, qué le toca, porque finalmente la población de responsabilidad es nuestra, no es de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros logremos dar ese seguimiento como médicos familiares, pues vamos a lograr las metas que se nos han propuesto por la institución. Bueno. Y así tenemos la infografía por los motivos a nivel general. En este caso, tenemos el de atención integral de enfermedades hipertensivas en población de 20 años y más. Está igual, la cobertura de detección oportuna de hipertensión, que es cuando mandamos. Es importante que sepan que estas coberturas las documenta la enfermera, pero los pacientes son nuestros. ¿Sí? Luego, el índice de confirmación de casos sospechosos de hipertensión arterial en población de 18 de 20 años y más. Es el mismo proceso que se hace con las glicemias capilares. La enfermera me lo tiene que derivar indicándome que el paciente sospechoso de hipertensión arterial por las cifras que encontró en la medición de la presión arterial. Las tasas de incidencia que las construimos cuando documentamos en el CIN la ocasión del servicio, si estamos confirmando los casos o si los estamos descartando. Incluso es importante que documentemos que descartamos el caso para que los índices de confirmación se vayan cumpliendo los conocimientos de los pacientes. Porcentaje de pacientes de 20 años más en control de hipertensión arterial en medicina familiar y el porcentaje de los pacientes con hipertensión
caso de diabetes. Luego viene la tasa de hospitalización de unidades por hipertensión arterial con información de hipertensión y la tasa de incidencia de pacientes de enfermedades hipertensivas y sus complicaciones por cada 100.000 trabajadores. Luego viene otro, que es el de cáncer de mama de la mujer. Y aquí la cobertura tiene que ver con dos grupos de edad. La cobertura de mastografía de tamizaje de primera vez en mujeres entre 40 y 49 años y la cobertura de tamizaje de primera vez en mujeres entre 50 y 69 años. El grupo prioritario para que nosotros mandemos a nuestros pacientes a realizar su mastografía pues es el de 50 a 69 años de edad porque son los que tienen mayor prevalencia de enfermedad. Entonces hay que darle prioridad a los pacientes en este grupo de edad y pues a veces la dificultad en este indicador pues es la infraestructura, que no contamos con un mastógrafo a lo mejor cerca de nuestras unidades médicas, que se estén llevando a cabo jornadas de mastografía, llevando mastógrafos móviles a las unidades médicas. Inclusive si la paciente ya se hizo la mastografía y si podemos solicitar el resultado, ese resultado se pudiera documentar también, ¿no? ¿Por qué no le vamos a hacer una mastografía? Si ya se la hizo en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud o en alguna institución, pues no la vamos a exponer de nuevo a una revisión. Ya con ese resultado nosotros lo podemos documentar en nuestra institución. El porcentaje de mujeres entre 50 y 69 años con mastografía de tamizaje de cáncer de mama con clasificación de 3 a 5 sospechas de cáncer. Bueno, este tiene que ver más con la calidad de la interpretación de las mastografías, porque luego, no sé si ustedes han visto sus consultorios que les llegan muchas dudas 3 o muchas dudas 0, o de repente eran temas 4 y la diagnóstica de las 3, y ya no sabes cómo darle el seguimiento, si cada 6 meses, o si ya se la dejo al equipo, porque son las 4, y bueno, eso también influye en un buen seguimiento de nuestros pacientes. Por eso es que tenemos que medirlo para estar verificando la calidad de la interpretación de las mastografías, y eso pues ya es más de este sector. Los índices de confirmación diagnóstica de cáncer de mama, la oportunidad para el diagnóstico, la tasa de incidencia de cáncer de mama en mujeres y la oportunidad del inicio del tratamiento de cáncer de mama. Esto generalmente, cuando ya se identifican los casos altamente sospechosos, pues ya se queda en el segundo nivel. A veces ya nada más a nosotros nos van a analizar. ¿Saben qué? Su paciente puede ser a las 4, puede ser a las 5, ya tiene consulta con ginecólogo, ¿verdad? Que así ya lo estamos haciendo últimamente. O sea, ya no nos las están regresando a primer nivel precisamente para no mejorar la oportunidad en el diagnóstico y el tratamiento. Entonces ya se están quedando ahí al segundo nivel, pero sí tenemos nosotros que documentar el seguimiento porque ya les saca la información. Y en el caso de las mismas 3 y rastreo, pues también ahí es importante que les demos el seguimiento, porque luego resulta que a los 6 meses que le hice el seguimiento de mismas 3, porque resulta que es que las 4, hoy ya es que las 5, y pues la primera vez que llegó conmigo el cambio de las 3 y yo le di el seguimiento conforme la norma certificada, ¿no? Cada 6 meses. Entonces ahí yo lo tengo que estar identificando oportunamente en la mastografía de seguimiento. Si ahí sí ya me regresa la paciente por una de las 4 o 5, pues yo la tengo que mandar inmediatamente a un servicio de químico. Bueno, entonces en la escala nuestro servicio de referencia es químico para pues no demorar el diagnóstico. Y fíjense que desafortunadamente las pacientes que llegan a fallecer de cáncer de mama, al hacer el caso trazador, pues identificamos o que la paciente ya no regresó a seguimiento, o que la paciente no pudo hacer y nunca regresó a la clasificación, y ya regresa a los 5, 6, 7 o a los 10 años, y ya regresa con un cáncer de mama avanzado. Entonces, por eso es importante que a través de indicadores médicos nosotros estemos identificando oportunamente esa problemática en la organización de los servicios de salud, ¿no? Cómo se debe estar comunicando entre el segundo y el primer nivel
investigación a través de nuestro servicio de epidemiología. El doctor Edgar estamos participando en la unidad de seguimiento de las pacientes con sospecha de cáncer de mama. Y pues afortunadamente no nos ha ido tan mal en la ciudad, ¿no? Pero el panorama anteriormente, antes de que estuvieran bien definidas estos canales de comunicación, pues sí identificábamos todo este tipo de pacientes. Bueno, esto es lo que respecta a cáncer de mama. Y lo que sigue es el de cáncer cervicuterino, que es más o menos asemeja a la historia natural. Tenemos que hacer una cobertura de cáncer de primera vez de cáncer cervicuterino en mujeres de entre 25 a 64 años de edad. ¿Y eso por qué lo hacemos? Después. Pues se hace con la citología cervical y este es el población del instituto. Entonces, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Estar identificando pacientes que estén dentro del grupo de edad, preguntarles a ¿qué hizo usted sus patrones? Y comenzar, porque es como actualmente estamos en proceso de implementación de la detección oportuna de cáncer de próstata. Todavía no tenemos indicadores, pero es la misma parte. Tenemos que estar convenciendo a las mujeres para que se tenemos en su ¿no? Luego viene la oportunidad diagnóstica de cáncer cervicuterino, y esto va a depender de que no se retrase la interpretación de la citología cervical, de que nos regresen oportunamente. También, como lo mismo que se está haciendo en cáncer de mama, si en segundo nivel ya está identificado que es una paciente que tiene un resultado de pastilla altamente sospechoso de cáncer cervicuterino, pues ya no la regresan a veces, sino que ya ahí es localizada, es identificada y se pasa directamente al servicio de ginecología oncológica para su diagnóstico oportuno a través de la biopsia y tratamiento oportuno ya con el resultado de la biopsia. El índice de confirmación tiene que ver también con diabetes mellitus, cuántos casos altamente sospechosos se están confirmando, cuántos se están descartando, y eso habla de la calidad de la interpretación de la citología cervical, que también nos están, en teoría, pues todas las citologías cervicales que se identifican con cáncer in situ, pues las tenemos que estar confirmando con la biopsia, ¿no? Para decir que tenemos una correcta lectura. Tasa de incidencia de cáncer, tasa de incidencia de displasia cervical, leve, moderada, en mujeres de 25 años y más. Esto generalmente se mide en las clínicas de displasia, de ahí se sacan estos datos para construir estos indicadores. La tasa de incidencia de displasia cervical severa y carcinoma in situ, el manejo de chiquitos de 25 años y más, y la oportunidad de inicio del tratamiento del cáncer cervicuterino. Y ya en la fase final del proceso, la tasa de incidencia de invalidas por cáncer cervicuterino por cada 100.000 trabajadores. Bueno, vamos a avanzar un poquito rápido porque ya estamos en el límite de tiempo. Atención materna integral, igual viene, nos piden la proporción de adolescentes embarazadas estériles, si es nuestra. Porque si yo cuando tengo una adolescente no tengo, como que no tengo yo consciente ese indicador de que tengo que promover un método de planificación familiar, luego viene con la cara y dices, hubiese intentado un método de planificación familiar. Entonces ese sí es nuestro, tenemos que estar haciendo la promoción. Oportunidad para el curso de educación prenatal. Aquí, por lo mismo de que somos interinstitucionales, tenemos varias instituciones. A nosotros cuando nos llegan ya de 34 o 35 semanas, pero porque yo recibí un fondo prenatal o en particular, o en el ministerio o en otra institución, y cuando llegan con nosotros ya llegan con muchas semanas y cuando lo registramos, pues el sistema lo identifica como que ya llegó con el bebé. Entonces, pues ahí la recomendación es que si ya tienen un control prenatal previo, soliciten una copia de ese control prenatal y pues lo documentemos en el expediente clínico, ¿no? Para que pues estemos complementando y tengamos esta interoperabilidad del expediente clínico
pues digamos de manera inicial, ¿no? Que lo ideal es que tuviéramos un expediente clínico único y que si la doctora Nancy me dice que no paciente, entonces que es el inicio de diagnóstico, si yo la veo, pues ella sepa que seguimiento de diagnóstico, ¿no? Promedio de atención intranetal por embarazada, nos están viniendo ahorita 7 consultas por embarazada, y pues generalmente se no tiene un problema porque citamos para toda la paciente, ¿no? Y las consultas del especialista también nos cuentan cómo pues se hacemos embarazada. Entonces, y evidentemente yo siempre mandaba a los pacientes porque le da la atención complementaria, porque a mí no me da tiempo de darle como esto de la lactancia materna, cómo tiene que prepararse para el parto, pues se lo da ella. Entonces, pues así como que nos vamos en el último periodo, pues cada 15 días una ella, una yo, y así ya terminábamos a veces hasta con más de 7, ¿no? La proporción de infección urinaria, que es lo que les comentaba. Estos son ya los medimos con información que es el seguro de atención. Por ejemplo, este porcentaje de partos vaginales en unidades médicas de segundo nivel o unidades médicas de alta especialidad, porque se está viendo que ya se están haciendo más cesáreas que parto, y eso pues está incrementando el riesgo de la mujer de morir durante el parto, ¿no? Vamos a ver. Nos faltan dos. La atención integral neonatal, que nos mide la oportunidad del diagnóstico de enfermedades metabólicas congénitas, es a través del matriz neonatal, seguimiento epidemiológico de los casos probables de enfermedades metabólicas congénitas, cuando se identifica un caso sospechoso de un matriz neonatal, cuánto tiempo nos estamos tardando para darle seguimiento a esos niños, y que tenemos que tener documentado en el expediente clínico para que se registre la información y podamos medirlo. Si no lo registramos, no lo podemos medir y no podemos saber. Inclusive el problema que tuvimos y que yo creo que ya muchos de nosotros nos dijeron es que pues, no teníamos notas en los expedientes de los pacientes que están incluso descartados, ¿no? Porque no tenían sospecha, no tenían seguimiento. Entonces de repente nos llegaron todos los resultados al mismo tiempo y tuvimos que meterlos todos en el sistema para que pudiéramos tener la información registrada. Proporción de prematuros en segundo nivel, porcentaje de sobrevida de recién nacidos prematuros, que aunque sean de segundo nivel, también somos nosotros. Porque si no llevamos tantos controles prenatales, podemos estar incrementando el cumplimiento de los demás indicadores que se toman o se miden en el segundo nivel. Atención integrada sobre peso y obesidad en población de 18 años y más tiene que ver con la cobertura de la medición de peso y talla en derechohabientes de 20 años y más y la cobertura de la medición de peso y talla en derechohabientes usuarios de 20 años y más en la comunidad médica. Aquí, ¿qué tiene que ver? Pues simplemente que le ponga yo el sistema cuánto mide, cuánto pesa, pero que también interprete el resultado a través del sistema corporal, ¿no? ¿Cuántas veces pongo yo como diagnóstico sobrepeso? ¿O cuántas veces pongo yo como diagnóstico obesidad? Pocas veces porque además lo consideramos un poco normal, ¿no? Que tengan sobrepeso o que tengamos obesidad. Y si nosotros como médicos familiares no estamos documentando esos diagnósticos, pues mucho menos los vamos a tratar. Y si no los estamos tratando, pues estamos dejando que la historia natural de la terapia recibe derechito, hasta donde se tenga que llegar a ninguna intervención. Entonces, desde estos puntos, tenemos nosotros ya que ir visualizando a nuestra población, tratándola de manera que se pueda. Y esta última, pues no la puedo dejar pasar, porque estamos muy orgullosos de nosotros mismos, caray, todos los que estamos aquí, que tienen consultoría en con nosotros, tienen que ver con estos resultados, porque finalmente son ustedes los que lo hacen. Nosotros simplemente medimos y ustedes son los que lo hacen. Incluso el mismo nuestro jefe, el doctor América, nos compartió que esta felicitación la tenemos que hacer extensiva a todos los médicos de los consultores, porque finalmente este resultado que estamos de aquí es de ustedes. Y pues que les estoy mostrando que estamos en nuestro desempeño en la vacación de ranking nacional, que es en MIS, y que estamos en el tercer lugar. Nuestra meta es
por el primer lugar. Es un poco complicado, pero yo creo que si todos sabemos nuestros indicadores y nos proponemos como una meta de posicionarnos como la delegación que está en el mejor desempeño, pero finalmente ese número, ¿qué significa? Significa que estamos atendiendo bien a nuestros pacientes y que inclusive esos pacientes pueden ser nuestros familiares o nosotros mismos, y que eso habla de la calidad de la atención que estamos dando. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Agradecemos la excelente experiencia de una experta de verdad también, y como comentaba el doctor, pues no dejar ver que también somos parte de